porque los empiezo a escuchar entrecortados o algo. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bueno, Lore, vos ibas a hacer una pregunta. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Marshall, Richard Marshall, algo así era, o Ricardo. El ¿Puede famoso, ser? sí. A ver, hablando, Lorena. Este decía que es ortodoxo clasista. ¿Está bien lo que yo interpreté? Neoclásico. Es neoclásico. Perdón, Listo. profesora Lorena, este es el famoso Marshall del Plan. A ver, siempre se habló, cuando se aplicó, acá en Argentina inclusive, que vendría bien sí, aplicar sí. un plan. Sí, es el Marshall del Plan Marshall, ¿verdad? No estoy segura. No te quiero mentir. Me da la Bueno, impresión que por la etapa de años sí, pero no te lo quiero sí, asegurar. bueno, está bien, pero viene después del movimiento fordiano. Sí, es él, Sí, está bien. por eso. Me suena que sí, Sí, pero sí, por las temporadas, sí. por la época de los años y por quién Sí, es y todo, me da sí. que sí. Pero no, la verdad que nunca me fijé si era exactamente el mismo. Te diría que sí. Está Marshall bien. es que cuando Keynes está criticando, hay muchas ideas sobre esa escuela, ¿no? Los Marshallistas, le dice ahí en el texto, está Y hablando sí, de ellos. y sí, porque Marshall existió hasta el 24, está bien, está aplicado, está bien, correcto. No sé Bueno, si se escuchó lo que dije para ubicarlo. Marshall es a quien están dirigidas varias de las críticas que están que hace Keynes, ¿no? sí, Digo, para que lo ubiquen, cómo aparece ahí. Aparece porque también puede hablar en el texto de síntesis marshalliana, que son no es una nueva corriente, sino es un conjunto de ideas que sistematizó este economista, sobre todo incorporando la matemática, lo habíamos charlado, pero lo charlamos de vuelta, incorporando esta idea. ¿Se acuerdan que yo les decía de la elección subjetiva, que yo elijo entre horas de trabajo y ocio? ¿Se me escucha? No se cortó. hay un retumbe, pero se escucha. No se escucha bien, profesora, se corta. A ver, esperen que me voy a cambiar de red, a ver qué pasa. A ver si están... ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Lo último anterior, lo último que dije cuando la compañera mencionó a Marshall, ¿se escuchó? Sí. Perfecto. Bueno, ahí entonces digo, eso de la síntesis, que habla en el texto, no me acuerdo si justo la parte que ustedes van a leer, o un poquito antes, un poquito después, va a hablar en algún momento de la síntesis marshalliana, pero ahí no se hagan mucho lío, porque de lo que está hablando, nosotros no vimos toda la síntesis marshalliana porque es re larga, pero No. básicamente va a estar hablando vieron que yo les dije que había una discusión entre Smith, Marx, se me pasó un autor, Ricardo, sobre la Sí. teoría del valor, qué genera valor, trataban de encontrar el sentido. Y estos marshallianos cambian ese debate y lo llevan más hacia la idea de personal, que cada individuo construye esa valoración, porque yo tengo una valoración del trabajo distinta a la que puede tener Jorge, o a la que tiene Lorena, o a la que tiene Beatriz, o sea que cada uno tiene una valoración entre trabajo y ocio diferente, se individualiza. O sea, el individuo va a ser el que va a tomar esa decisión, ya no hay grandes comportamientos, ¿no? Bueno, puede haberlos, pero en la micro y macro. Y ahí como que lo más interesante es esto el aporte de ellos, sería esta idea de la micro, donde uno está eligiendo a partir de preferencias, ¿sí? Entonces vuelve todo muy subjetivo. Yo elijo, yo tengo preferencias,
Fíjense cómo se va construyendo la base teórica de lo que después nosotros vamos a conocer como neoliberalismo, donde es el individuo de manera, bueno, estoy diciendo cosas redundantes, el individuo de manera individual, que elige, que ingresa al mercado, que construye, como que es la base a lo que después nosotros vamos a llamar neoliberales, como la base, digamos, de comportamiento individual, de cómo se comporta el individuo. Pero se los aclaro no porque sea un tema central para nosotros saber qué es la síntesis, sino para que cuando lo lean en el texto no se vayan a enredar buscando qué es. Es simplemente la síntesis de un montón de ideas que estaban dando vueltas de gente que pensaba más o menos igual y las sintetizaron y las llamaron así. Pero son temas que ustedes ya conocen, mercado autorregulado, ley de SEI, todas esas cosas sintetizadas en un par de sistemas gráficos. No lo vieron eso los gráficos, digo, para que no se enreden mucho con eso. Lore, yo quería decir de que Alfred Marshall, bueno, eso se estudia también mucho en las partes de economía, también de administración. Y yo me acuerdo mucho el tema de que ellos hablaban sobre el tema de economía del bienestar, ¿no? Esto que también hablaba sobre cómo uno, el bienestar, la eficiencia económica tiene que ver con el bienestar de uno, o sea, tiene que ver con el bien común, pero a su vez también este individualismo, ¿no? Por eso que tiene esa mirada también muy liberal de ver la economía. Porque hoy en día se habla de un bienestar, pero es de otro tipo de bienestar. El bienestar social nosotros lo llevamos a un bienestar netamente colectivo, cosa que del lado de ellos, de esa corriente, más que todo de Marshall, con otros economistas, planteaban la economía del bienestar desde una mirada más individualista. Por eso también había una, ¿cómo le llamaban? Esto era individualismo metodológico, algo así, no me acuerdo bien. Claro. Pero algo así, creo. Te digo porque estoy recordando lo que estudié un poco. Me acuerdo. Ese comportamiento individual responde al comportamiento colectivo. Desde otras corrientes de pensamiento eso va a ser hiperdiscutido. Desde la economía social no tomamos, creo que ninguna de las corrientes toma el individualismo metodológico, que es transportar lo que sucede en un individuo a lo que sucede en el colectivo. ¿Se acuerdan esta idea que yo les comenté de todos buscando maximizar nuestra ganancia, logramos lo mejor para la comunidad? Bueno, esa idea, esta corriente, eso es el individualismo metodológico, se va traspolando, o sea, digo, sirve para sirve para todos, no lo van a tomar otras corrientes, es como la base de esta corriente. Por ejemplo, nosotros en la economía social, con autores como, y esto ya me estoy saliendo del examen, pero digo para que se ubiquen teóricamente, Hinkelhammer, Coragio, Singer, todos esos autores de latinoamericanos no van a tomar el individualismo metodológico porque dicen no, hay una contradicción en el funcionamiento. La gente, lo que le sirve a uno no siempre le sirve al otro. No funciona así, no es lo mejor para el otro, para el colectivo lo que le puede servir a un conjunto de individuos. Y en general dan ejemplos ambientales, ¿no? Lo que es mejor para un individuo, que puede ser, no sé, hacer la producción lo más barata posible, puede ser dañino para el colectivo. Es muy subjetivo ese planteo. Es una de las críticas, ¿no? Está claro, profesora. Ahora, no sé por qué siempre, y quizás por la edad que tengo, veo además, habiendo leído relativamente algo con el cuadro y especialmente Keynes vendría a ser para nosotros tenemos una influencia de varios planes de todas las épocas, de todos los partidos a partir de los 70 en adelante, con la teoría de Keynes. Yo a ver, no quiero con esto, Keynes vendría a ser, no sé cómo denominarlo. O sea, él es como una especie de economista con ideas sociales muy amplias. Para su tiempo, sí.
Es Bueno, por eso, un... porque él influye, aparte justamente nos influye de, digamos, de 1900 y pico, que es la época de su intervenciones sobre sus teorías y trabajos y ponencias, hasta su desaparición. Sí, Inclusive el tipo influye acá, no tanto en el 60, como dije, sino después de los años 70. acá nosotros tenemos una corriente propia, que lamentablemente por el tiempo no la vamos a poder profundizar. O sea, los estructuralistas no nacen, como yo dije, en los 60, 70, son anteriores. Son el debate que ustedes están viendo en el primer peronismo. El primer peronismo no es algo hegemónico del momento histórico. Hay ahí unos pensadores eh, muy innovadores. Pensar que se puede intervenir en la economía, que el Estado va a construir empresas, que el Estado va a construir carreteras, que el Estado va a construir del nivel que se construye un Estado pensando en cómo producir, perdón cómo lo voy a decir bestialmente, pero producir materia prima pensando en la gente, pensando en cuántos profesionales vamos a tener, es innovador. Podríamos hacer una jornada de historia del pensamiento económico peronista, como propia, digo. Eh, Seguramente hay influencia, pero también hay influencia de otras corrientes. Acá tenemos, eh, por eso decía, los estructuralistas, antes de llamarse como tal, estaban dando vueltas en nuestra economía y tirando ideas, opinando. Y lo que vos tenés en los 60, por ejemplo, con Ilia, son ya los industrialistas, ¿no? Son algunos de esos estructuralistas, algunas corrientes. También tenés, incluso en el debate setentista, corrientes de pensamiento estructuralista, ¿no? Del cambio de modelo económico. Keynes influye sobre todo ahora digo, otra vez, yo digo ahora cuando pienso en los últimos 20 años, sobre todo porque nuestras corrientes propias con el neoliberalismo se destruyeron. Quienes tengan un par de años recordarán que la vuelta a la democracia, algunos lo llaman como con cierta desilusión, porque todos los gobiernos que vienen posteriores aplican casi los mismos modelos económicos, ¿no? Que son todos neoliberales. Entonces el neoliberalismo destruye en ese sentido también una historia de pensamiento económico, además de destruir nuestros bolsillos, nuestras familias y nuestros territorios, también destruyó algo mucho menos visible, o sea, jamás lo pondría al mismo nivel, ¿no? Pero también destruyó nuestra historia de corriente de pensamiento, porque ¿para qué vas a pensar la economía argentina si total te va a mandar el plan de gobierno del FMI? Entonces, como, incluso, miren, les voy a contar algo anecdótico, pero interesante para esto que estamos charlando, se modificó la carrera de economía en la UBA durante los 70. Y pasó a ser una carrera mucho más, o sea, no tiene contenido nacional. Yo salí de la facultad sin haber leído nada sobre un montón de cosas, pero sobre todo no leí nada de historia argentina casi. No, de historia económica argentina, de política para hacer en Argentina, ¿no? O sea, se supone que de ahí estaban saliendo los futuros, si quieren llamarse intelectuales, actores públicos, no sé, como le quieran llamar, que iban a influenciar en la economía argentina y no tenían formación, no tienen formación fuerte en estructura económica argentina, es una materia casi sin importancia. Crecimiento económico, que es una materia que se tiene, no está pensada desde Argentina. Y esto, o sea, obviamente que me estoy saliendo del examen, se los cuento para que se den una idea de que a veces, cuando pasan estos procesos de neoliberales, también hay una idea de destruir la base intelectual, ¿no? Para que no haya nuevas ideas en ese sentido. Entonces, por eso no es llamativo que de todas las corrientes que estamos viendo, todas se mantuvieron, Keynes se mantuvo, y yo puedo escuchar hoy un montón de economistas argentinos hablando de Keynes, y les cuesta más hablar de estructuralistas nacionales de nuestra historia, porque se pierden más las corrientes propias, ¿no? Nuestro pensamiento propio.
bueno, esto es anecdótico, pero me parece interesante para que se ubiquen de qué está, esto que preguntaba el compañero, ¿qué pasa con Keynes? Bueno, Keynes es muy fuerte también porque lamentablemente somos muy europeos y es el pensamiento europeo, pero hay ideas parecidas a la de él en nuestra historia, ¿no? Cómo industrializar, cómo activar la demanda. Incluso nuestros autores estructuralistas, algunos de ellos discuten algo que para mí, para la economía social, es muy interesante, es que cuando nosotros importamos tecnología, importamos consumo. Al importar algunos insumos y algunas empresas con inversión extranjera y alguna maquinaria, también importamos formas de consumir. ¿Se entiende esto que digo? O sea, si acá viene General Motors a producir, va a hacer que los argentinos usen sus autos y sus camionetas, inevitablemente. Entonces nosotros no solo logramos inversión extranjera, sino que también estamos importando pautas de consumo europeas. Digo, para que vean qué interesante, que iba más allá, digo, a veces uno, no es que yo quiera desvalorizar a Keynes, pero uno valora a Keynes y fíjense qué adelantados estaban viendo ya algunos autores la dependencia a través del consumo. Pero eso es lo que usted dice de General Motors, ¿no es lo mismo que hizo el Fordismo? ¿O estoy equivocada? No, sí, pero el Fordismo nace en el país donde se produce eso. No es que tiene que importarlo, ¿se entiende? Ajá, También sí, sí. nosotros, cuando una empresa extranjera viene y nos trae una pauta de consumo, sigue siendo una empresa extranjera. Ah, No es que vos estás gracias. comiendo, no es que vos estás comiendo la algarroba santiagueño. Estás consumiendo algo que es extranjero y que cuando quiera se lo lleva y que cuando quiera te lo trae y que cuando quiera se lo lleva y te lo vende desde afuera. No es tuyo, no es propio, digo. Transforma tu pauta cultural generándote una necesidad. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Igual Sí, esto sí. creo que no estaba en la bibliografía que yo les di, lo quería traer porque, por esto que decía el compañero, que a veces Sí. me parece a mí que se valora muchísimo la figura de Keynes, que no la quiero descartar porque no voy a ser tan soberbia, es un cambio en la historia, pero que también hay una tradición de economistas nacionales que han discutido esos temas y bueno, han quedado tapados, ¿no? Mismo, fíjense que no estudiamos ni acá ni en casi ninguna, el primer peronismo como movimiento económico, no como qué dijo Perón o no dijo Perón, sino como análisis económico, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Por qué la mayoría de los contadores o economistas, algunos yo conozco, ¿no? A Keynes no les gusta? La mayoría son neoliberales. Ah, ok. Pero, son Okay. liberales, pero no de vuelta, no lo estoy diciendo como un insulto ni una pelea. No. La carrera es básicamente liberal, los manuales que se utilizan para enseñar. Ustedes, porque tienen una profesora heterodoxa y cabezona, no están usando un libro que se llama Mochón y Becker, que lo Ajá. usa todo el mundo usa ese libro Mochón y Becker. Es más, si quieren, se lo puedo compartir a alguno, ahí van a tener, ese libro básicamente es la síntesis marshalliana. Lo único que van a ver ahí adentro son curvas de oferta, demanda, utilidad, preferencias del consumidor. Van a terminar de leerlo y no van a saber nada todavía de qué pensar de la economía nacional. Pero van a estar convencidos, cuando lo terminen de leer, que cada individuo, haciendo lo mejor, logra lo mejor para el colectivo. Es el libro por excelencia que utilizan en todas las escuelas, pero es de una sola corriente de pensamiento. Para que ustedes se den idea, habla como 10 capítulos de todo esto, y creo que hay un capítulo que es pensamiento económico, donde le dedica media página o una página a Marx, una página a Keynes, una cosita así chiquita, sin decirte que todo lo anterior que acabas de ver también es una escuela de pensamiento. ¿Se entiende cuál es mi crítica? Como que el libro te dice, esto es la economía. Sí. Esto es la economía, no te dice, che, hay distintas escuelas de pensamiento que fueron aportando estos elementos, porque cada escuela aporta elementos. Vieron que yo les di un texto que hablaba de mercados. Eso es una herramienta de análisis de mercado, ustedes se fijan. Qué cantidad de productores, qué cantidad de consumidores, y ahí analizan el mercado. Eso es una herramienta.
¿no? Como la herramienta del mercado autorregulado. Bueno, pero responde a corrientes de pensamiento. Cuando a vos te dan un manual y te dicen, toda esta es la economía, y hay escuelas de pensamiento, te están como ocultando que lo que acabas de leer también es una escuela de pensamiento. Nada, es bien. como para... Pero pasa mucho eso. Yo la verdad que a veces dudo si darles eso, pero lo que tiene eso es que es bastante confuso y nos llevaría un par de clases, por ahí podríamos ver unos gráficos, si ustedes quieren, podemos hacerlo en la clase posterior a la evaluación, como para que sepan de qué se tratan los gráficos y puedan Sí, sí. entender por qué la gente se fanatiza tanto, pero la verdad es que hay que perderle el miedo a el diagrama de B, hacia dónde sube, hacia dónde baja. Hay un par de cosas matemáticas que en general a uno le cuestan y pueden hacernos perder bastante tiempo. Yo a veces lo dejo en realidad porque priorizo otros temas, nada más. Pero bueno, si quieren podemos probar a ver si se puede avanzar por ahí. Bárbaro, Sí, gracias, profe. Dale. Sí. Una cosa ¿quieren que no me quiero ver si estamos bien para el examen? ¿Quieren que repasemos los temas? A ver si estamos todos bien con los temas. Ok. El primer tema había sido ese que vimos de concepciones de la definición de economía. ¿Qué es lo que debe estudiar la ciencia económica? ¿Se acuerdan? Que ahí teníamos la definición formal y sustantiva. Sí. Nota. Ahí a varios, cuando estuve corrigiendo sus tertulias, les puse conectar más con la teoría. Porque varios, yo entiendo que estaban haciendo el análisis, pero les faltaba la fundamentación. Por ejemplo, me decían, no me acuerdo si es la frase textual, pero me decían algo así como, es formal porque habla de inflación. La teoría, la visión sustantiva también va a hablar de inflación, pero algo más notaron ustedes que los hizo pensar que es formal, ¿o no? Por ejemplo, yo considero que hay una visión formal porque solo se analiza desde una visión matemática, de una visión de mercado, no hay actores sociales presentes, no hay actores económicos, ¿no? O se separa la situación económica de la situación social. Recuerdan que eso era una de las diferencias que había. La visión sustantiva considera un todo, no hay una separación entre lo social y lo económico, y la visión formal sí. Entonces, la fundamentación que yo pedía profundizar es en ese sentido, no profundizar sobre el análisis de la nota, cuántos años llevamos con inflación, no en ese sentido, sino profundizar en por qué ustedes consideraban que es formal o sustantiva. Tampoco es importante si es formal o sustantiva, porque estamos haciendo un juego, porque ustedes no están hablando con el autor de la nota, no lo conocen, no saben qué piensa, estamos haciendo como un juego de análisis. Lo único importante es la fundamentación, los ítems que a ustedes se les ocurra para fundamentar, ¿sí? O sea que concéntrense, elijan, ustedes dicen, uy, me da la impresión que es formal, bueno, concéntrense en fundamentarlo, porque yo no voy a corregir si la nota es formal o sustantiva, porque eso no existe, estamos haciendo como es un ejercicio. No existe en la realidad que uno ande por la vida diciéndole a la gente tu opinión es sustantiva, no existe. Entonces estamos haciendo un ejercicio para nosotros entender las implicancias. La principal implicancia de tener una visión formal o sustantiva es que vamos a hacer esa separación entre lo económico y lo social, o vamos a pensar que lo social está completamente imbrincado, metido, es como, ¿a mí qué me interesa? ¿El ser humano o su alma? Bueno, históricamente esto es un debate amplísimo donde muchos llegan a la conclusión, no, pero están en conjunto, ¿no? Es un debate de otra época, pero es un debate de ese Sí. estilo. Como cuerpo o Siempre alma. está ese debate. Bueno. Si la economía es una ciencia dura o social. Exacto. Entonces, ese debate, si es una ciencia dura o social, es el de formal y sustantiva. Otro punto que también vi en las tertulias. Utilicen los conceptos que se le pide en la consigna. En el examen tenemos que ser muy puntillosos, chicos, con lo teórico. ¿Por qué? Porque ahí recién, por ejemplo, la compañera decía, si es una ciencia dura o social, dijiste, ¿no? No me acuerdo los conceptos que Sí,
si la economía es una ciencia dura o social. Bueno, ese es otro de las tantas categorías que se le da a la economía, podríamos discutirlo en esos términos. Pero más allá de que ustedes quizás cuando empiezan a hacer esa definición entre sustantivo y formal, ven algo de eso de duro y social, para el examen, para las tertulias, yo necesito que ustedes usen los conceptos y las categorías que estamos usando en clase. ¿Sí? Eso también es importante. Sí. Uno puede tener, no lo digo por tu ejemplo, lo digo porque me hiciste acordar que lo vi en alguna tertulia. Ustedes pueden tener un conocimiento de otro lugar, de su propia militancia, de su propia construcción, digo, me parece, no está mal, no es que ese conocimiento esté mal, sino que yo no lo puedo evaluar. ¿Se entiende? Si ustedes me cambian de Sí. categorías, yo no las puedo evaluar porque tendría que ponerme a estudiar esas categorías o tendría que evaluarlo desde donde yo considero que son esas categorías. Y recuerden que nosotros en la universidad siempre hablamos de que evaluamos procesos de aprendizaje, de análisis. Entonces, para que yo pueda evaluar ese proceso, nos tenemos que mantener en lo que trabajamos en conjunto en la clase, ¿sí? Entonces, si lo que se pide en la consigna es formal y sustantiva, pueden ustedes pensarlo en sus análisis, en otros conceptos, pero tienen que arraigarlo ahí. Me tienen que decir, formal es esto, sustantiva es esto, yo creo que es sustantiva por esto. ¿Sí? Si ustedes le quieren agregar además, y esto aporta al debate de la ciencia social, fantástico, no hay problema con agregar. Pero que esté la respuesta de lo que yo analizo, porque si ustedes me llegan a poner, por ejemplo, dura y social, y para mí es un desafío corregirle, porque no sé qué ponerles. No sé si está bien, no sé si leyeron la bibliografía, estaría como complicada. Hay que fundamentarlo desde la teoría, digamos, desde las clases y de los textos que vos mandaste. Por ejemplo, claro. fulano de tal dice tal cosa. Exacto. Que eso no quiere decir, chicos, que estemos agotando todas las discusiones y el análisis de la economía. Estamos muy lejos de agotar todo el debate de la ciencia económica, recontra lejos, ¿no? Porque nos quedaron cientos de escuelas ahí, ustedes estaban leyendo, los neoinstitucionalistas, nos quedan un montón de debates, nos podemos debatir el contexto actual, no sé, cientos de debates. Estamos cerrando en la materia algunos conceptos que cuando armamos el programa de economía creímos que a ustedes les va a dar herramientas de análisis, pero sepamos siempre que trabajamos con eso, con una visión acotada de un tema enorme y además con una visión acotada porque nosotros hemos elegido analizarlo desde acá, ¿no? Pero eso me parece importante para el examen, ceñirse a los conceptos que están. También, como muchos de ustedes son militantes, ojo con eso también, ¿no? Porque siempre se les escapa esto de usar las categorías que utiliza la militancia. Bueno, ahora me vienen ejemplos que siempre me pasa cuando doy trabajo y sociedad, que me ponen trabajo digno. Si no estuvimos viendo ningún texto de trabajo digno, es re difícil definir trabajo digno. Es un concepto que socialmente y militantemente en Argentina se utiliza mucho, pero no sé si tengo un autor, una categoría para meterlo. Entonces me ponen en un brete cuando me ponen eso, porque no es que yo no coincida en que tiene que haber trabajo digno, sino que yo tengo que, recuerden, corregir el proceso de ustedes. Entonces no puedo corregirlo porque no sé ni de dónde sale eso de trabajo digno. ¿Sí? Y quizás es una conexión que ustedes hacen. A mí me parece que a veces lo que pasa es que uno viene viene con una historia propia, no es que me parezca a mí, eso sucede, viene con un conocimiento propio, y viene con un análisis de la militancia, de la vida, de un montón de cosas propios, y nada, y la teoría a veces uno la empieza a meter y combinar con esos análisis. Eso es lo que tiene que pasar y está buenísimo. Ahora, cuando lo ponen en una hoja, traten de no olvidarse la teoría, porque lo que les pasa es que se emocionan más con su reflexión y se olvidan de contarme, che, esto me salió de este texto que diste, ¿sí? Eso me parece importante. Y fundamentación, siempre recuerden que es esta idea de, yo creo que es mercado autorregulado porque veo que sucede esto, y los autores dicen que sucede esto en el mercado autorregulado. ¿Sí? Tiene que estar la conexión
Para mí es mercado autorregulado porque el texto lo dice. Y de ahí en adelante, si ustedes quieren hacer un análisis propio, sin embargo, a mí esta teoría me parece una porquería, bueno, bárbaro, eso está bien, es una opinión de ustedes. Pero que esté la respuesta de la consigna. Eso es lo que me preocupa, porque yo no puedo analizar esta teoría, me parece una porquería, pero puedo analizar el hilo de conducción de todo lo anterior. ¿Sí? Bueno, ese es el primer tema que vimos. Después nos metimos con mercado, el concepto de mercado, ¿se acuerdan? ¿Qué significa el mercado? ¿Cómo se dan los intercambios en el mercado? Que se dan a través de los precios es la señal, ¿se acuerdan de eso? Si surgen dudas o se acuerdan alguna duda de que les surge del texto cuando lo leyeron, me interrumpen. Yo estoy nada más, estoy haciendo como tipo, repasando el hilo de las clases. Entonces vimos precio, el precio como señal para ese intercambio en el mercado, o sea, yo no le cuento al otro cómo hice la remera, sino que le pongo 100 pesos de precio y el otro viene, la compra o no a partir de los 100 pesos. Y eso nos llevó a meternos con una escuela de pensamiento que todavía ahí no lo sabíamos, ¿sí? Porque en la segunda clase nosotros todavía no habíamos hablado de escuelas. Ahí ya estábamos diciendo, existe una teoría, la teoría del mercado autorregulado. Que era este mercado donde si aumenta mucho algo, va a haber más gente queriéndolo producir y menos gente queriéndolo comprar, y ahí se va a construir un nuevo precio de equilibrio, ¿no? Porque si sube la oferta, pero también baja la demanda, seguramente no sea el mismo precio que teníamos al principio. Va a modificarse, no sabemos cuánto, pero va a modificarse. Y también después dijimos, pero hubo gente que dijo, esa teoría del mercado autorregulado no sucede siempre, y vimos las imperfecciones del mercado, ¿no? Vimos monopolio, oligopolio y oligopsonio. Hasta ahí vimos, estas serían como, ahí vamos ordenando, fíjense los pensamientos, ahí vimos herramientas para analizar los mercados, ¿no? Cómo se dan esas cadenas de valor. Porque ustedes no pueden analizar si es un oligopolio solo, sino que lo analizan, por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay un monopolio en los medios, ¿no? Muchas veces se dice esto, estamos diciendo que hay una empresa y muchos consumidores. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿La empresa que es una sola que provee el servicio o los muchos consumidores desperdigados por distintos lugares? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién tiene el poder de mercado? ¿La empresa? Claro, la empresa, porque es una sola, nosotros solo le podemos comprar a esa empresa. Entonces esa empresa tiene poder de poder fijar un precio mayor. ¿Se acuerdan de la teoría de autorregulado que recién dijimos? Bueno, esa empresa no la tiene que respetar, porque no va a entrar nadie a dar el servicio para competirle. Entonces, si quiere, puede poner un precio mayor y nosotros lo tenemos que pagar igual, porque necesitamos el servicio. ¿Sí? O nos puede dar un mal servicio. Puede hacerlo, porque nosotros no tenemos opciones y no tenemos capacidad de modificar el mercado porque somos muchos actores desperdigados. Lo mismo, eso es lo que ustedes tienen que analizar en los tres: monopolio, oligopsonio y oligopolio. Pero para esto tienen que haber mirado con atención el mercado autorregulado, que decía que todos somos iguales. ¿Ok? Si no, no van a entender cuáles son las diferencias en los otros. El mercado autorregulado, y esto lo están escuchando todo el tiempo con autores liberales que ahora se pasean por los canales. Para el mercado todos somos iguales. No hay nada que impida que yo tenga una Ferrari y que ninguno de ustedes tenga una Ferrari. No hay ningún impedimento de sangre, de apellido, de linaje. ¿Qué es lo que impide que ustedes tengan una Ferrari en la puerta de su casa en este momento? Hay una solita cosa pequeña que lo impide. Que no tenemos el dinero. El dinero. Pero después
si ustedes tuvieran millones de dólares, la pueden comprar ustedes, Madonna, el príncipe Carlos, el Papa, no importa. El que va con el dinero en el mercado la consigue. Bueno, eso es lo que le llaman libertad en el mercado, libertad de intercambio. Y el problema que hacen otros que critican es, che, pero pará, y los que no pudimos llegar a tener la plata, ¿qué hacemos? Bueno, pequeño detalle. Pero sigamos con esta línea de pensamiento. Entonces, muy importante ahí leer los supuestos del mercado autorregulado, entenderlo. Si ustedes entienden el mercado autorregulado, cuando tengan que leer Marshall, neoliberales, todo eso, ya saben la base, chicos. Ya tienen clara la base. ¿Qué es esto de un mercado que se pueda autorregular? O sea, ya tienen la base. Después con esa base les va a ser más liviano leer Keynes, neoliberalismo, todo eso les va a ser más liviano. Pero si no se detienen un ratito a entender lo que es el mercado autorregulado, les va a parecer tipo sombra todo el tiempo, porque se repite en todos los textos. ¿Sí? Después Profesora, ahí no. Sí. el mercado autorregulado es la parte donde dice mercado de competencia perfecta e imperfecta. Exacto. Ah, ok. Perfecta sería. Competencia perfecta. El Bien. mercado autorregulado es en condiciones de competencia. O sea, lo que diría la teoría es, cuando hay competencia perfecta, el mercado se autorregula solo. ¿Se entendió eso? Es como un Sí, juego o sea, es lo mismo, digamos. Cuando hay competencia perfecta, hay mercado autorregulado. Y por eso los autores que lo discuten dicen, che, pero no hay siempre competencia perfecta. Entonces no se puede dar el mercado autorregulado. No se discute si el mercado se autorregula o no solo, sino que no se da todos los, o por lo menos, a ver, por lo menos, la mayor discusión pasa de que no se dan los supuestos. No se da que hay muchos vendedores y muchos consumidores. No se dan muchos rubros, menos en este momento de la historia. En general lo que sucede es que hay un grupo económico más concentrado con mayor poder contra los otros, sobre todo contra consumidores, ¿no? Están mucho más desperdigados y con menos poder que el productor. Productores grandes. Pero sería, entonces, está buena la pregunta que trajo la compañera para ordenar conceptos. Sería mercado de competencia perfecta e imperfecta. En el mercado de competencia perfecta, si el mercado es así, el mercado entonces se autorregula. Pasa esto de que decíamos de oferta, demanda, se modifica. Pero si no se da eso, el mercado no se puede autorregular, no tiene forma. Porque si hay un producto, si hay uno de las dos puntas en la cadena que tenga más poder, ya puede imponer un precio mayor. ¿Está bien? sí. Después de mercado autorregulado nos metimos un poquito con el dinero. Por lo que vi, ese tema no les costó mucho, lo entendieron rapidísimo. Y eso, y era un texto medio embole, pero completo. Ahí básicamente lo que vimos es que el dinero es una construcción social, ¿no? Que yo acepte y vos aceptes la misma moneda es lo que nos coloca que sea un dinero oficial. Si yo mañana saco papelitos amarillos y todos lo aceptan, vamos con ese papelito amarillo como dinero. ¿Sí? Eso es básicamente, después vimos que tiene algunas funciones en la estructura económica. Y lo último que vimos, creo que no me salteo nada, fue ya las escuelas de pensamiento. Que vimos un poquito de Smith, un poquito de Marx, digo un poquito porque de verdad, chicos, estamos como tirando titulares más o menos. Un poquito de Marx, Marshall, Keynes y los estructuralistas. ¿Sí? Que ahí lo que hicimos es una breve caracterización de cada uno. ¿Para qué nos sirve este paseo que hicimos, sobre todo lo hicimos la semana pasada? Para entender, por eso me pareció que estaba bueno lo que estaban discutiendo al principio, ¿para qué nos sirven estas escuelas cuando tenemos un montón de problemas económicos? Y para tomar cosas de algunas, pero también para saber que en esos momentos, en general, en la historia se han creado nuevas respuestas. Es la crítica de Keynes a los neoclásicos.
Keynes dice, ustedes están usando una teoría que habla de que no hay desempleo en un mundo con desempleo. Nosotros podríamos decir lo mismo, estamos usando teorías económicas que dicen que no hay problemas ambientales, que no hay problemas de desigualdad para un mundo con problemas de desigualdad, con problemas ambientales. Podríamos hacer esa crítica. Un poco es lo que nos pasa, usamos teorías, por ejemplo, la teoría keynesiana nace en otro contexto, no es este. Entonces quizás podríamos tomar cosas, pero ya tendríamos que pensar en ir creando nuestra propia idea de qué es lo necesario. Keynes no vio nuestro mundo con el nivel de tecnología que nosotros tenemos, con la capacidad y la productividad altísima de algunas situaciones. Él no vio todo esto, entonces traspolar directamente a Keynes a la sociedad actual es medio arriesgado, por decirlo de alguna manera. Él nunca, no sé si se imaginaba que iba a haber el tipo de tecnología que hay hoy, digo, en la robótica, ¿no? Lo que puede hacer hoy la inteligencia artificial, lo que puede hacer hoy un robot es impresionante, ¿no? No sé si... En los 80 cuando sale Windows no se esperaba en lo que iba a venir después, así que imagínense que creo que Keynes, pobre, no se imaginaba. Pero nos sirven para eso las teorías, para tomar algunas cosas, porque algunas cuestiones es invaluable, la humanidad crece así, a partir de la acumulación de crecimiento, pero también para entender que nacen en contextos determinados. Ninguna de las teorías que nosotros vimos nació de una persona que estaba tranquila y de repente se golpeó la cabeza y le vino eso a la mente. Nacen en contextos y en problemáticas determinadas de distintas escuelas. Entonces tenemos a Smith que nace y piensa y desarrolla y empieza a pensar en el medio de la revolución industrial. Ricardo lo continúa pensando qué pasa con ese crecimiento abismal de los trabajadores. Perdón, tengo mosquitos alrededor, por eso me estoy golpeando. Después tenemos a Marx, que Marx ve lo negativo de esa revolución, dice, ¿qué está pasando que genera esta desigualdad? Y se pone a estudiar desde esa mirada. Él está viendo esto, trabajadores con horas y horas y horas y horas de trabajo que no tienen satisfechas sus necesidades, y después cuando vamos hasta Keynes, porque nos salteamos ahí un par de décadas, pero bueno, Keynes está viendo un mundo de desempleo que se trata de solucionar con la teoría que dice estamos bien con el empleo, ¿no? Entonces, ahí ese es el contexto en que nace cada teoría, ¿sí? Van a tener que ver, la síntesis marshalliana es el auge que sería previa a Keynes, ¿no? Es la que él está criticando, es esta teoría que piensa que en el mercado autorregulado, en las preferencias, todo lo individual, el individuo solo puede. Bueno, Keynes dice, me parece que no puede el individuo solo, tenemos 8 años de crisis, muchachos. ¿Sí? Y no vimos mucho más, es todo lo que hemos trabajado. En los textos que ustedes tienen, profundizan cada uno de estos temas, ¿no? Yo les estoy tirando títulos, soy un notero de televisión, estoy tirando los títulos, pero cada texto que ustedes tienen critica mucho más en profundidad. Por ejemplo, el texto de Axel Kicillof profundiza en la crítica de Keynes a los marshallianos, ¿no? Y ustedes en el manual, hay un gran aporte que puedo hacerles, es el manual. Ustedes tienen un manual de economía y textos, ¿no? ¿Saben cuál es el manual? ¿Saben cuál les digo? Bueno, ese manualcito lo que tiene es que tiene muy, muy claras las cuestiones que plantea. Entonces cuando habla de los neoclásicos lo explica muy rápido y muy bien. Me parece que tiene muy clara, por eso me gustaba el cuadrito, muy claro. Eso les puede servir para un gran pantallazo de las escuelas de pensamiento. Después lo que hace el texto de Kicillof, hablando de Keynes, es ya profundizar en la crítica. Meternos más en la crítica. ¿Por qué me interesó a mí incorporar este texto? Porque estamos en un momento de resurgir del neoliberalismo y ahí Keynes está criticando algunas cosas del neoliberal, lo que nosotros denominamos neoliberalismo, que él lo llama neoclásico. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económica que toma
a los neoclásicos, que los vuelve a la agenda, ¿no? No hay mucha diferencia teórica, más nada, en un par de cosas que también tienen que ver con una cuestión de visión social. Pero digo, ahí hay unas conexiones históricas que si ustedes las ven les va a servir para no creer que están estudiando 28 escuelas de pensamiento, sino que están estudiando una que surgió varias veces. ¿Sí? Y no vimos más temas, no sé si me salté alguno. Seguramente en el examen hagamos una pregunta. En general el examen tratamos de hacerlo de 4 o 5 preguntas porque es un poquito más largo, pero también les permite a ustedes como una chance mayor. Si no entendí escuela, no sé, si no entendí qué es formal y sustantiva, tengo chance con dinero y las escuelas de pensamiento, como darle varias preguntas para que ustedes tengan más posibilidades entre los distintos temas. O sea, no es que tienen, o sea, estamos pensando en un 4, deberían tener una base de por lo menos 3 temas. Y de ahí para arriba, ¿no? Les tengo fe que como no hay preguntas, se van a sacar todos 10. Esperemos. Che, Lore, una de las cosas que vos dijiste es, me parece que los compañeros, es esto de fundamentar y profundizar más el análisis conceptual de las teorías. En economía es eso concretamente, porque si no sabemos esas teorías o no sabemos las herramientas económicas, no vamos a poder después hacer un análisis desde la mirada más de la economía social. Yo lo que les recomendaría es que lean, que eso es importante, y fundamenten, porque aparte las lecturas que mandó Lore son bastante, sean cortas y son fáciles, no es tan complicado. Pero concretamente eso, porque también estábamos viendo en las tertulias, que es lo que dijo la compañera, de que falta la fundamentación en algunos casos, simplemente nombran y dan sus opiniones, y la idea no es esa, más que todo si trabajamos de una manera de tertulia, o sea, desde lo grupal. A veces nos vamos siempre desde la experiencia o desde la opinión, pero no estamos fundamentando desde lo conceptual, y eso es importante, empezar a analizar desde esa mirada, porque no solamente te la van a pedir en estas materias, sino en las siguientes. Y cuando vos vas subiendo más de los análisis o de profundización en algunos temas, más te lo van a pedir. Por eso mismo estaría bueno que, vuelvo a repetir, y eso no significa que no lo lean, pero que lean y obviamente lean incluso a otros autores, que por ahí no es que nosotros no le alcanzamos a dar, pero investigar un poco más, porque está buenísimo también. La materia de economía te abre mucho el panorama de muchas cosas y te da también las herramientas para poderlas analizar desde la economía social y popular y solidaria. Eso hace mucho. Entonces yo creo que estaría bueno que lean. Vuelvo a reiterar, lean. Y no sé, compañeros, preguntas, dudas. Esta clase es para esto, porque si no, si quieren les repito las clases que ya di, pero ya me escucharon. Voy a decir lo mismo. Así que si se les ocurre alguna pregunta de cualquiera de los temas. Nada. Bueno, entonces, para repasar cómo quedamos para el examen, le subimos la consigna, si les parece, el miércoles próximo a primera hora, incluso la puedo subir el martes a la noche, así ya nos quedamos tranquilos. Y ustedes tienen todo el miércoles para trabajarla y a las 12 de la noche ya entregaron todo. ¿Sí? Yo igual voy a poner los horarios en la aula virtual. Una cosa importante, más allá de que ustedes decidan hacer el examen a las 9 de la noche, o a las 10, o a las 4 de la mañana, léanlo lo antes posible para hacernos las preguntas sobre consigna y que nosotros tengamos tiempo de responder.
Porque si por ahí ustedes deciden hacer el examen el miércoles a las 7 de la tarde y justo yo estoy en una clase, charla, no sé, y Sonia también, no va a haber nadie que les pueda contestar rápido la consigna. Entonces, lo que me preocupa, ustedes manejen el día como siempre, como a ustedes les parezca, pero sí que ustedes lean las consignas a la mañana, cosa de que nos mandan en el horario de clase o antes las preguntas de consigna y después ustedes ven cuando las pueden responder. Pero que no sea muy sobre la hora la pregunta de la consigna y que por ahí nosotras no podamos responder en ese momento. Eso es lo que más me preocupa, ¿sí? Ok. Entonces, para mí me quedaría más tranquila que la lean a la mañana, a lo sumo, si no pueden durante la mañana, a las 14, cosa de hacernos las preguntas en un horario que nosotras estemos conectadas, porque si las hacen a las 7 de la tarde, empieza ese horario gris, que me parece que a todos, por lo menos para mí, ya es más desordenado y me cuesta estar con el celular en la mano. Entonces, me quedo más tranquila si yo ya sé que las preguntas de consigna las hicieron temprano, ¿sí? Y después ustedes lo suben hasta las 12 de la noche. Ok, profe. Sería buenísimo, como usted propone, el martes a última hora, cuando usted disponga, mucho más para la gente que trabaja, entre las que me encuentro. Y dale, no hay problema. tendríamos el miércoles. Bueno, muchas gracias, profesora. Sí, el martes a la noche yo la subo, así ustedes lo tienen. Y aparte de eso, así pueden cualquier cosa mandar la pregunta y si no llegamos a poder responder. Quizás el martes a la noche no la respondemos, pero ya el miércoles a la mañana nosotras nos agendamos para revisar preguntas, ¿sí? Entonces, ok. Si son preguntas de consigna y a ustedes no les parece mal, para mí está bueno que las hagan en el grupo de WhatsApp porque quizás otro compañero le genera la misma duda. Claro, y ya nos ahorramos de que, no sé, una vez me pasó que puse mal el año y tenía 10 preguntas sobre el año. Si la hacen al grupo, capaz que, profe, ¿puede ser que está mal el año? Sí, listo. Seguimos con el examen todos tranquilos y no nos asustamos porque hay una fecha mal. Claro. Nada, yo entiendo que cuando estamos en examen nos ponemos un poquito psicóticos todos, entonces tratemos de tener como técnicas para controlarnos. Una es tiempo para responder. Dale, Lore. Pregunta, ¿alguna cantidad exacta de hojas o es...? Se las voy a poner ahí, les voy a poner un estimativo. Ok. ¿Sí? A ver, si yo pongo 20 renglones y ustedes tienen que escribir 21, no pierdan 4 horas tratando de sacar un renglón, ¿no? Es un estimativo. Pongo 20 para que uno no me escriba la historia de su vida en 8 páginas y el otro pone sí, ¿no? Entonces, 20 es como para que ustedes tengan una idea. Che, la respuesta tenía que ser más o menos de 20. ¿Estoy flojo o me emocioné? ¿Sí? Bueno, pero gracias. Digo esto porque después algunos de ustedes se ponen muy fanáticos y no quieren pasarse del 20. No. Es para que ustedes se orienten, para que sepan cuánto estamos esperando ahí en el tamaño. Pero cada pregunta le ponemos el tamaño. Y si llegamos a decidir que todas tienen que tener el mismo tamaño, también ponemos cada respuesta deberá requerir, ¿sí? Por favor, chicos, una cosa quizás está de más, porque ya estamos avanzados en la carrera, pueden debatir, no pueden hacer la misma respuesta, ¿no? Y no le hagan esto a sus compañeros, no se lo hagan entre ustedes. Si ustedes debaten algo, hagan una elaboración propia. Si le piden a alguien una opinión, no copien la opinión porque la otra persona seguro que puso eso. Digo, ahorrémonos problemas de ese tipo que son bastante incómodos para ustedes, para el compañero, para mí, para todos. Entonces, no está prohibido debatir, porque ya saben que nosotros no tenemos ningún problema con eso, sí que la última elaboración, lo que vaya al papel, sea propio de cada uno, como salga. Además, porque se nota, chicos, sinceramente. Ustedes tienen una forma de escribir de una determinada manera y si lo copian del Rincón del Vago o lo copian de un texto de otra universidad, es abrumador como se nota. De repente empiezan a hablar como teóricos. Están hablando, bueno, no, en mi barrio pasa tal cosa. Debido al concepto que se estudió en el año 1000, se renota el cambio de redacción. No hagan esas cosas.
Yo sé que quizás, a ver, yo no lo estoy diciendo, no se sientan tocados porque no lo digo por nadie en particular de acá, estoy diciendo como cosas que a veces nos suceden en ese momento de la histeria del examen. No sabemos algo, tranquilos, pongan todo lo que saben y hay otras instancias, pero no empecemos a copiar de internet, copiarnos del compañero, porque nos metemos en más En un problemas, brete. más problemas Jorge, que no te vas a soluciones. poder copiar. No. Qué problema ese, ¿eh? Sí, Sí, Yo sí, no tengo se lo una cancha, esperaban. yo tengo una cancha para eso. Lo bueno es que acá no se tienen que machetear porque no estamos, viste, cuando te tenías que machetear, como van a estar en la casa, pueden elaborarlo tranquilo el claro. machete. Claro, pero yo me macheteaba con no el de al lado, o el de enfrente, o el de costado, me macheteaba con el de 2 filas más adelante o 3 filas Oh, más atrás. Eso era piola, era muy interesante. era toda una Bueno. estrategia. Bueno, Bárbaro. Bueno, chicos, si no hay duda, nos vamos. Era Sí, solo, era un espacio para esto, para que Sí, nos muy bien, quedáramos gracias. tranquilos. Muchas gracias por el Sí, tiempo. profesora. Gracias, Gracias. profe. chao a todos. Muchas gracias, Por profe. las Chao, dudas, queda Sonia. claro, la semana que viene no tenemos Zoom, van a estar haciendo No, el por examen. supuesto, claro. En claro. 15 días tenemos. Sí, sí. Bien. Bueno, Gracias, buen gracias. fin de Muchísimas éxitos. gracias. Buenas Nos semanas vemos. Gracias a todos. igualmente. Chao, Gracias. chao. Bye bye. Chao, muy amables. Chao, chao.